A ver, esta es una pregunta ya de patología, y esto lo vamos a ver mejor cuando estudiemos lo que es la patología valvular, pero vamos a tratar de analizar esta pregunta. En la estenosis aórtica se puede afirmar la presión pico intraventricular izquierda es menor que la presión arterial sistólica, la presión intraventricular pico es igual a la presión arterial sistólica, la presión pico intraventricular izquierda es mayor que la presión arterial sistólica, la presión pico intraventricular izquierda y la presión arterial sistólica son menores de lo normal, o la presión pico intraventricular izquierda es menor que la presión arterial sistólica. Cuando nosotros tenemos la estenosis aórtica, que viene a ser una válvula cerrada, la cavidad que la precede, que viene a ser el ventrículo izquierdo, si normalmente tiene que ejercer una presión para producir la apertura de la válvula sigmoidea, de la válvula aórtica, tiene que hacer una presión que supere en primer lugar a lo que es la aorta. Pero cuando esta válvula se encuentra cerrada, ¿qué tiene que hacer esa cavidad para poder aperturar esa válvula? Tiene que ejercer una mayor presión, ¿no? Entonces la presión pico del ventrículo izquierdo, intraventricular izquierda o del ventrículo izquierdo, tiene que ser mucho mayor que la presión arterial sistólica, o sea que la presión de la aorta, producida por la aorta. Esto lo vamos a ver mejor cuando hagamos lo que es patología valvular, lo que corresponde a estenosis aórtica. Igualmente va a suceder en la estenosis mitral. Cuando se produce, en este caso, ¿qué va a ser? No va a ser sístole, ¿qué va a ser? Diástole. Cuando pasa el volumen de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda va a tener que ejercer una mayor presión para poder provocar la apertura de la válvula mitral y poder pasar el volumen de la aurícula hacia el ventrículo. Entonces, ese incremento de presión que se produce en esa cavidad, ¿qué va a provocar? Va a provocar una dilatación de esa cavidad por tratar de ejercer una mayor presión, un mayor crecimiento de esa cavidad, o sea, en este caso de la aurícula izquierda. Lo mismo pasa con el ventrículo izquierdo. Cuando hay una estenosis aórtica, este ventrículo izquierdo, para ejercer mayor presión, ¿qué va a pasar con ese ventrículo? ¿Qué va a pasar con sus paredes? Se van a engrosar, ¿no? Porque va a tratar de ejercer mayor presión. Al ejercer mayor presión, va a engrosarse las paredes musculares para tratar de forzar a que esa válvula se abra. Pero llega un momento en que es superada la presión que ejerce, ya no puede ejercer más presión, ya no puede engrosar más las paredes del ventrículo izquierdo, la pared muscular, y se va a producir una dilatación de la cavidad. Por eso es que en la estenosis aórtica primero existe una hipertrofia del ventrículo, de las paredes ventriculares, y posteriormente ya en la fase final de esta lesión se produce una dilatación, un crecimiento de la cavidad. Lo mismo sucede a nivel de la aurícula y el ventrículo. Si es que hay una estenosis mitral, la aurícula va a ejercer mayor presión, pero a diferencia de la aurícula con el ventrículo, es que el ventrículo tiene más masa muscular, la aurícula no tiene tanta masa muscular. Entonces la aurícula no se va a hipertrofiar, no va a aumentar el grosor de sus paredes. ¿Qué va a hacer? Dilatarse, va a crecer la cavidad, ¿no? En cuanto a la estenosis mitral, podemos afirmar, tanto la presión auricular izquierda y la presión del ventrículo izquierdo son mayores de lo normal, la presión de la aurícula izquierda es mayor de lo normal y la presión del ventrículo izquierdo es menor de lo normal, la presión de la aurícula izquierda es normal y la presión del ventrículo izquierdo es mayor de lo normal, no guarda relación, tanto la presión de la aurícula izquierda y la presión del ventrículo izquierdo son menores de lo normal, la presión de la aurícula izquierda es mayor de lo normal y la presión del ventrículo izquierdo es mayor de lo normal. Entonces tenemos que la presión de la aurícula izquierda es mayor de lo normal y la del ventrículo izquierdo es menor a lo normal. Entonces recuerden que ese incremento de presión a nivel auricular va a provocar dilatación de cavidades y a nivel ventricular ese incremento de presión por tratar de pasar una estenosis va a provocar engrosamiento de las paredes. Aquí, por ejemplo, tenemos dos patologías que son diferentes, ¿ya? Este es un corazón que es normal, con un ventrículo izquierdo, con un grosor de paredes normales, y aquí vamos a suponer que tenemos esa estenosis aórtica, ¿no? Una estenosis aórtica en la cual este ventrículo izquierdo ha empezado a hipertrofiarse, ¿no? Se ha hipertrofiado tanto que ¿qué es lo que ocasiona? Que no haya un adecuado volumen diastólico, primero en esa cavidad, porque la hipertrofia es tan importante que queda una menor cavidad para poder recibir volumen por parte de la aurícula, y por lo tanto la fracción de eyección también va a estar disminuida, ¿no? Simplemente porque el volumen telediastólico está disminuido por ese engrosamiento de paredes. Posteriormente, esta fase de hipertrofia concéntrica al ventrículo izquierdo puede pasar a esta fase,
que es una fase de dilatación del ventrículo izquierdo. Aunque esta es una patología diferente, esta es una patología isquémica en realidad, en la cual el problema no es que haya una reducción en el volumen telediastólico, en el volumen de llenado, sino el problema es que no existe la actividad contráctil, porque es un músculo necrosado. Entonces, al ser un músculo necrosado, no va a cumplir su función de contracción ni de relajación. Entonces, el volumen que ingresa es un volumen que no va a poder ser inyectado. Queda un volumen residual importante, por ejemplo, aquí del 67%, solamente eyecta el 33%, prácticamente ya es una falla sistólica de moderada a severa, y este volumen residual que permanece va a provocar los signos y los síntomas de la falla cardíaca. Aquí tenemos, por ejemplo, el incremento de la presión que se produce a nivel del ventrículo izquierdo por tratar de aperturar esta válvula sigmoidea aórtica, ¿no?, que se encuentra cerrada. Y vean aquí cómo se ejerce la presión a nivel de la pared ventricular. Muy bien, entonces, tocando estos pequeños temas, tanto de la valvulopatía mitral y aórtica en relación a la estenosis, vamos a ver cuáles son los determinantes de la función cardíaca. Eso es importante. La función cardíaca depende de tres determinantes, vamos a llamarlo así: de la precarga, la poscarga y la contractividad. Miren, es importante conocer estos tres determinantes porque de acuerdo a la falla de uno de estos tres, vamos a tener la acción a través de los medicamentos para el manejo de la falla cardíaca. No es lo mismo manejar una falla cardíaca que se produzca por un incremento de la tensión en la pared que de repente por un problema isquémico que altere la contractilidad miocárdica. El uso de fármacos es diferente. Entonces, en la precarga ¿qué va a determinar? Va a determinar finalmente el volumen telediastólico final del ventrículo izquierdo, es el que va a determinar el llenado de la cavidad. ¿De qué depende? De la frecuencia cardíaca. A menor frecuencia cardíaca, mayor volumen telediastólico. Pero tiene un límite. Cuando la frecuencia cardíaca ya está muy por debajo de 40 latidos por minuto, obviamente ya no vamos a tener ese dato o esa acción positiva de una frecuencia cardíaca disminuida. También depende del retorno venoso, depende de la volemia. Pacientes deshidratados, pacientes con quemaduras extensas, también se va a ver alterada la precarga y por lo tanto va a estar disminuido el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Depende mucho de la función auricular y de la distensibilidad ventricular. Entonces podemos tener falla cardíaca que se produzca solamente por precarga, ¿sí? Estando el corazón estructuralmente sano también, ¿no? Si hay alteraciones en la volemia, podemos tener falla cardíaca descompensada teniendo un corazón estructuralmente sano, quemaduras extensas, deshidratación, en pacientes ancianos, por ejemplo, ¿no? Ahora, en relación a la distensibilidad ventricular, el corazón, primero que debe de tener una capacidad de elasticidad. Cuando esa capacidad de elasticidad se pierde de la masa muscular, no va a haber un adecuado llenado de volumen en esa cavidad, ¿no? La distensibilidad ventricular puede verse alterada de muchas formas. Uno, por ejemplo, es cuando se produce el engrosamiento de las paredes, sea por cardiopatías que sean congénitas, como las miocardiopatías hipertróficas, por ejemplo, o sea por patologías como las estenosis valvulares aórticas que provocan un engrosamiento de las paredes, o por la hipertensión arterial, que es una patología tan frecuente que provoca un engrosamiento mayor de las paredes del ventrículo izquierdo y que no permite una adecuada distensión y por lo tanto no permite un adecuado llenado a nivel de la cavidad. Pero también hay otras patologías que dañan en sí al propio músculo cardíaco, a la miofibrilla. Por ejemplo, las enfermedades sistémicas como la sarcoidosis y otras enfermedades inclusive reumatológicas que producen de que haya un reemplazo de esas células musculares por células de colágeno y no permiten una adecuada distensión ventricular. Entonces, el volumen telediastólico depende básicamente de qué ley, de la ley de Frank-Starling, en la que nos señala que mientras más volumen maneja el ventrículo izquierdo, debe tener la capacidad de poder distenderse. Más volumen, mayor distensión del ventrículo izquierdo y por lo tanto una mayor contractilidad. Pero eso tiene un límite, ¿no? Luego tenemos
la determinante de la poscarga, que depende básicamente de la tensión parietal. Y la poscarga se va a relacionar inversamente, básicamente, con el grosor de la pared. Y aquí influye lo que es la ley de Laplace. Tenemos la contractilidad, que es en sí el propio músculo cardíaco que no puede efectuar una contracción adecuada. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la masa contráctil, de los cambios del medio interno, como la acidosis metabólica, por ejemplo, de la cantidad de concentración de calcio a nivel intracelular y de los fármacos que pueden ser inotrópicos positivos o inotrópicos negativos. Por ejemplo, positivos como la dobutamina, etcétera, ¿no? Entonces, esos tres determinantes van a, cuando hay una adecuada acción tanto de la precarga, la poscarga y la contractilidad, van a determinar un adecuado volumen sistólico de eyección, que multiplicado por la frecuencia cardíaca nos va a dar el gasto cardíaco. Y recuerden que el gasto cardíaco por la resistencia periférica nos determina la presión arterial. Entonces, aquí en la contractilidad, que quiero un poco más resaltar, la masa contráctil va a depender básicamente de lo que es la integridad de todas las células musculares. Entonces, aquí, por ejemplo, en una cardiopatía isquémica, ¿qué se va a ver alterado? La contractilidad, ¿no? Porque va a haber mayor cantidad de masa necrótica que no cumple una función y no va a haber músculo funcionante de manera adecuada. Otras patologías, por ejemplo, que afectan la masa contráctil va a ser las cardiopatías dilatadas, donde el músculo cardíaco ha perdido la función porque es un ventrículo ya completamente dilatado y no tiene la capacidad de poder contraerse. Muy bien, entonces vamos a señalar la falsa con respecto a la precarga. Creo que ya está de entrada la falsa, ¿no? La precarga es ¿por qué ley? Starling, ¿no? Mayor volumen, mayor distensión, es lo que dice la ley de Starling. En resumen, ¿no? Porque todo un concepto. En resumen, mayor volumen, mayor distensibilidad del músculo cardíaco y mayor fuerza contráctil. La ley de Laplace, ¿qué rige? Poscarga. ¿Y qué relaciona? Está relacionado inversamente con el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, de la pared muscular del ventrículo izquierdo. La precarga, ¿está directamente relacionada con el gasto cardíaco, con una contractilidad normal? Sí, ¿no? La precarga, la poscarga y la contractilidad normal. ¿Está relacionada con la longitud de la fibra miocárdica en la telediástole? Correcto. ¿Equivale la presión capilar pulmonar en el ventrículo izquierdo? Equivale la presión venosa central en el ventrículo derecho. Correcto. ¿Qué pasa si aumentamos la precarga del músculo cardíaco? A ver, imagínense, se aumenta la precarga del músculo cardíaco, o sea, hay un mayor volumen. ¿Se reduce la presión diastólica terminal ventricular? ¿Se reduce la tensión de la pared ventricular? ¿Se reduce el volumen sistólico terminal? ¿Disminuye el tiempo en que toma el músculo para alcanzar su máxima tensión? ¿O aumenta la tensión de la pared ventricular? ¿No? Hay un mayor volumen, el mayor volumen que va a provocar, va a aumentar la presión diastólica terminal. Claro, en una persona normal no va a pasar nada, pero va a aumentar la presión diastólica terminal, que si es que es en un paciente con falla cardíaca, este incremento de presión diastólica terminal puede ocasionar congestión pulmonar, por ejemplo. Reduce la tensión de la pared ventricular, no, de lo contrario, aumenta la tensión de la pared ventricular, aumenta el volumen sistólico terminal. ¿Cuál de los siguientes causa un aumento en la precarga ventricular izquierda? El aumento del volumen sistólico. ¿Cuál de los siguientes causa un aumento en la precarga ventricular izquierda? Un aumento en la presión diastólica, un aumento en la presión diastólica terminal del ventrículo izquierdo. Recuerden que precarga, mayor volumen. Al ingresar mayor volumen al ventrículo va a provocar un incremento de la presión diastólica terminal. Okay. ¿En cuál de las siguientes situaciones está disminuida la compliance de la fibra miocárdica? ¿Cuál es? Compliance de la fibra miocárdica. Que la fibra miocárdica no puede relajarse, eso se refiere, ¿no? ¿En cuál de las situaciones? En la hipertrofia ventricular,
puede relajarse, puede haber, hay una disminución del compliance de la fibra en la hipertrofia. La pared era de este grosor, ahora la pared es de este grosor, ¿no? ¿Qué pasa con la célula miocárdica? No puede relajarse, ¿no? Esa es la principal causa de falla cardíaca en pacientes con hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿no? Independientemente de cuál sea la etiología. Es un corazón engrosado que en vez de tener esta cavidad va a tener una cavidad mucho más reducida y por lo tanto va a haber un volumen menor que ingresa a ese ventrículo izquierdo por tener paredes más engrosadas. No tiene esa capacidad de distensión. La isquemia miocárdica, ¿por qué? Porque son células muertas. No cumplen ni función ni de relajación ni función de contracción. Es simplemente un tejido conectivo, una cicatriz que no cumple ningún tipo de función. Entonces es una célula que no va a cumplir ningún tipo de función. La miocardiopatía hipertrófica también por el mismo concepto de la hipertrofia ventricular. Y la sarcoidea, ¿qué pasa en la sarcoidea? ¿Por qué no podría relajarse? Porque la célula muscular está reemplazada por colágeno, ¿no? No es una célula muscular que cumple una función, no cumple funciones porque no es célula muscular cardíaca, ha sido reemplazada por colágeno. Entonces no va a haber distensibilidad en ese tipo de patologías, ¿no? Todas son correctas. Entonces recuerden, la hipertrofia no hay compliance, no hay distensión de esa cavidad, no hay un volumen telediastólico de 120 milímetros, hay un volumen telediastólico disminuido y por eso es que la fracción de eyección está disminuida, no porque el volumen sistólico esté alterado, no, el volumen telediastólico es el alterado. La fracción de eyección aumenta ¿cuándo? ¿Cuándo aumenta la fracción de eyección? A ver, ¿cuándo aumenta la contractilidad? Correcto, ¿no? Eso hacen los sinotrópicos positivos, aumentar la contractilidad, por ejemplo en cardiopatía isquémica, mejoran la contractilidad y por lo tanto aumenta la fracción de eyección. Cuando aumenta la precarga, también a mayor volumen, con un corazón con compliance óptimo, entonces va a aumentar la fracción de eyección. Cuando disminuye la poscarga, que esa es la resistencia a nivel de los vasos periféricos, también la fracción de eyección va a verse incrementada. Entonces aquí todas son correctas. ¿En cuál de las siguientes situaciones está disminuido el volumen sistólico? ¿Y por qué? Vamos a analizar cada una. A ver, estenosis aórtica. ¿Ha aumentado el volumen dentro del ventrículo? ¿Por qué? Ya hay una dificultad en la salida. Pero ¿qué pasa cuando el ventrículo tiene una dificultad en la expulsión a través del vaso? Se hipertrofia. Y entonces ya, imagínense, si se hipertrofió esa cavidad, ¿qué es lo que falla en esa cavidad? La compliance. Entonces, ¿cuál de los tres componentes está fallando? ¿Precarga, contractilidad o poscarga? Precarga, ¿no es cierto? Precarga. Entonces, el volumen sistólico, ¿por qué está disminuido en este caso en la estenosis aórtica? Por una disminución en la precarga. El volumen diastólico, o sea, el llenado en el ventrículo está disminuido. Por lo tanto, la fracción de eyección va a estar disminuida. ¿Me dejo comprender? Hay poco volumen en la cavidad, puede eyectar el 60% de ese volumen, pero no es representativo porque hay poco volumen en esa cavidad porque hay una menor distensibilidad en el ventrículo izquierdo. Por eso es que la estenosis aórtica, el volumen sistólico está disminuido. Isquemia miocárdica. A ver, ¿por qué estaría disminuido el volumen sistólico? A ver, precarga, poscarga, contractilidad. Contractilidad, ¿no? Incluso usted me podría decir también precarga, ¿no? Pero básicamente es la contractilidad, ¿no es cierto? No cumple esa función de contracción en la isquemia miocárdica. En la miocardiopatía dilatada, ¿no? Es el músculo cardíaco cuando se dilata pierde también la función. Aquí ya se rompe la ley de Frank-Starling, ¿no? Ya llega un punto máximo donde la sarcómera se distendió tanto que ya no puede contraerse. Entonces, en la miocardiopatía dilatada también es por un problema de contractilidad. En la miocardiopatía sarcoidea, contractilidad y además por la precarga, la poscarga estaría afectada. ¿Cuál de ellas? Y por
la precarga, ¿no? Porque ha perdido también la capacidad de distensibilidad. Perfecto. Entonces, todas son correctas, ¿no? Entonces, hay que tener bien en claro esos tres componentes, y de acuerdo a eso también es el manejo de falla cardíaca, como les vuelvo a reiterar. La ley de Starling explica bien los fenómenos cardíacos de precarga. La ley de Laplace, como les mencionaba, que va inversamente proporcional al grosor de la pared, ¿no? Según la ley de Laplace, la tensión de la fibra miocárdica es inversamente proporcional a grosor de la pared ventricular. La ley de Laplace explica razonablemente los fenómenos de la poscarga, ¿no? De la poscarga cardíaca. Precarga, Frank Starling, poscarga, Laplace. Muy bien, vamos a pasar al electrocardiograma. A ver, el electrocardiograma que nos da tanta información a nosotros en cardiología. Bueno, primero, para empezar, el electrocardiograma va a ser el registro gráfico de la actividad eléctrica del músculo cardíaco. Y lo vamos a obtener desde la superficie corporal por la actividad eléctrica que genera el corazón a través de pequeñas placas de metal que localizamos en puntos específicos, como ya que están preestablecidos por convención a nivel mundial, ¿no? Aquí tenemos las derivaciones precordiales y las derivaciones de miembros, que vamos a ver en las próximas diapositivas. Bueno, este es un ciclo cardíaco que se representa a través del electrocardiograma. El electrocardiograma primero es un papel que está dividido en cuadraditos, en cuadrados pequeños y en cuadrados grandes, cada cuadrado de manera lineal, o mejor dicho, la línea de las abscisas son los milímetros, las de las coordenadas son los milivoltios. Cada cuadradito pequeño mide 0.1 milivoltio o 1 milímetro, y cada cuadradito grande mide 5 milímetros. El estándar del recorrido del papel es en 25 milímetros por segundo y el voltaje es de 10 milivoltios. Ese es el estándar. Pero nosotros, si queremos ampliar el complejo, disminuir el complejo, prolongar la onda, podemos modificarlo, ¿no? Pero el estándar son estos valores. Muy bien, el complejo o el electrocardiograma va a estar conformado por complejos, por segmentos, por ondas. Vamos a tener las ondas, que va a ser, por ejemplo, la onda P, que es la que nos va a indicar lo que es la contracción auricular. La onda T, que es la repolarización del ventrículo izquierdo. Vamos a tener también los segmentos, que es el segmento PR, que es el tiempo en que se produce, desde que se produce la contracción auricular en transmitirse hacia la contracción del ventrículo izquierdo. Vamos a tener el segmento ST, que es el segmento que se produce en la repolarización que precede a la repolarización del ventrículo izquierdo. Vamos a tener el complejo QRS, que va a estar formado a su vez por tres ondas. La primera onda negativa va a ser siempre la onda Q. La primera onda positiva va a ser siempre la onda R. Y la segunda onda negativa va a ser la onda S. El segmento PR mide normalmente de 0.12 a 0.20 segundos. Eso es lo normal. El complejo QRS, que empieza desde el inicio de la onda Q hasta finalizar la onda S, mide de 0.08 a 0.12. El intervalo ST mide hasta 0.40 milímetros, pero esta es la fase en la cual puede ser altamente variable y depende básicamente de lo que es la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, este intervalo ST va a disminuir. A menor frecuencia cardíaca, este intervalo ST va a prolongarse. Entonces, siempre que tenemos que hacer la medición de este intervalo, que se llama el intervalo QT básicamente, vamos a ajustarlo de acuerdo a la frecuencia cardíaca del paciente, de acuerdo a la edad del paciente, inclusive del sexo del paciente. Pero el determinante mayor va a ser la frecuencia cardíaca. Cada onda y cada segmento, cada intervalo, su prolongación, su acortamiento o la variación de la onda nos va a indicar una determinada patología. Muy bien, entonces ese es el gráfico que les mencionaba del papel milimetrado,
que tiene el eje de las coordenadas, que nos va a indicar el voltaje o la amplitud, el eje de las abscisas, que va a ser el tiempo en el que corre el papel, que es a una constante de 25 milímetros por segundo, y cada cuadradito mide de 0.5 milivoltios en las coordenadas y 1 milímetro en el eje de las, perdón, 0.04 segundos en el eje de las abscisas. Primero, ¿cómo es que se produce la despolarización del ventrículo izquierdo o del corazón en realidad? Que va a ser determinado básicamente por la despolarización del ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo es el que tiene mayor masa muscular, es el que, digamos, va a ser el determinante de la despolarización final de todo el miocardio. La despolarización se va a producir de atrás hacia adelante, de izquierda hacia la derecha, perdón, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Esa es la despolarización final que se produce en el músculo miocárdico. El vector resultante, que va a ser producido básicamente por la despolarización del ventrículo izquierdo, es el vector que va a tener un valor entre menos 30 grados, hasta más 120 grados se considera dentro de lo normal. Mientras la persona sea más joven, este vector resultante va a dirigirse un poco más hacia la derecha. Mientras la persona es más anciana, el vector resultante se va a ir a la izquierda. Entonces, se divide digamos el tórax en 4 partes. El vector resultante va a ser siempre en el cuadrante infero-izquierdo, como estamos observando aquí. Entonces, debe estar más o menos en promedio 60 grados, que es el vector resultante normal de la despolarización del músculo cardíaco. Mientras más desviado esté hacia la izquierda, significa de que existe incremento de las masas ventriculares izquierdas. Mientras el eje esté más desviado hacia las derechas, significa que existe un mayor desarrollo de las cavidades derechas. Entonces el eje, vuelvo a reiterar, puede estar entre menos 30 hasta más 120 milivoltios. Si encontramos en una persona mayor con un eje resultante de más 100 grados, por ejemplo, no va a ser normal, porque mientras más años tiene, el eje debe estar un poco más desviado hacia la izquierda, y viceversa. Si tenemos un recién nacido, por ejemplo, con un vector resultante que caiga en 0 grados, por ejemplo, no va a ser normal, porque las personas jóvenes tienen que tener el vector resultante dirigido más hacia la derecha. Muy bien, entonces vamos a tener en lo que corresponde al electrocardiograma 2 tipos de planos: el plano frontal, que va a ser en este caso con derivaciones unipolares, que van a ser las derivaciones ABR, que va a ser el brazo derecho, ABL, la derivación de 2, la derivación de 3 y la derivación ABF. Todo dividido en 4 cuadrantes como les mencionaba. Y luego vamos a tener las derivaciones en el plano horizontal, que van a ser determinados por las derivaciones precordiales, que van a ir desde B1 hasta B6, ¿no? en todo mi tórax izquierdo. B1, que va a estar situado en la región paraesternal derecha, en el segundo espacio intercostal. B2, en el segundo espacio intercostal, en la línea clavicular anterior, paraesternal izquierda, en el segundo espacio equidistante a B1. B4, que va a estar en la línea media clavicular, en el cuarto espacio intercostal. B3, que está entre B2 y B4. B5, que va a estar en la línea axilar anterior, y B6, que va a estar en la línea axilar media. Estas derivaciones precordiales nos van a ayudar mucho en lo que es en relación básicamente a la morfología de las ondas, que vamos a verlo en todas las diapositivas primero. Entonces, estas derivaciones